Chicos, les voy a contar una historia, les vamos a contar otra historia inventada por nosotras. Espero de que si usen nuestra historia inventada, denos créditos, por favor, porque estamos a punto de llegar a los 600 suscriptores. Gracias por todo el apoyo. Oye, y me esfuerzo mucho para hacer videos. En la noche voy a hacer de partes desde Navidad, de mi segunda Navidad de youtuber. Bueno, o si no es así, y comencemos y vamos. Y les deseo una feliz Navidad. Oh, les voy a contar la historia de Juana. Juana fue una chica de tan solo 14 años, que vivía en los pueblos de México, y ella vivía con su papá porque su mamá murió por un parto. Bueno, cuando ella nació, bueno, Juana, ella fue una buena niña y siempre se acostumbraba a su vida como tal. Después de un día su papá trajo una mujer y una niña. La mujer se llamaba Jenny. Se llamaba Jenny y su hija se llama Ana. Después de eso, Ana empezó a tratar a Juana como su sirvienta, le pegaba y todas esas cosas, y le culpaban a sus padres por lo que ella no había hecho. Un día, un día, un día Ana rompió un vaso de vidrio, y le culpó y le llamó a Juana para la cocina. Juana apareció, y luego Ana se fue corriendo y dejó a Juana con el vaso roto. Después de eso, resulta de que Ana le había dicho a la madrastra de Juana y al papá de Juana todo lo que estaba haciendo Juana, que no era cierto. De repente, el padre de Juana empezó a odiarla. ah, Empezó a odiarla, la pegaba y esas cosas. Y eso y de repente Juana comenzó a hacer un infierno. Bueno, no por culpa de Ana, ¿cierto? Luego un día, cuando 2 años después, Juana tenía 16 años y Ana tenía 17. Un día, Juana le había pedido a su papá que le comprara un iPhone. Comprara un iPhone 15 Pro Max, pero era muy caro, ¿no? De repente, Ana hizo un berrinche, pero el papá de Juana y la madrastra de Juana aceptaron y le compraron su iPhone, y Ana se vio muy contenta por lo que sus papás la querían, y empezó a presumirse y empezó a golpear a Juana. Después de eso, Juana ya estaba cansada de que su papá ya no la quiera y que su hermanastra la culpe por algo de que ella no había hecho. Un día Juana había discutido con su papá porque tiene que creer a Juana, no a Ana. Después de eso, el papá de Juana empezó a pegarle y le empezó a quejarse eh, de que, de que por culpa de ella murió su mamá. De repente, Juana empezó a llorar y empezó a empacar sus cosas y se escapó de su casa. Después de eso, Juana se encontraba en la calle, llorando con frío porque no tenía hogar. Después de eso,
apareció una niña en su alrededor que también era vagabunda. Su nombre eh, es, es mi Ronia. Ronia le dijo que por qué estaba en esas calles. Juana le había explicado todo lo que estaba pasando, ¿no? Y Ronia la creyó y querían ser unas buenas hermanas y hermanas, aunque no eran, pero aceptaron, no, se convirtieron en dos hermanas independientes. 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 Juana se dio cuenta de algo. Ronia le preguntó por su edad. Juana le dijo que tenía 16 años. Ronia también le contestó que también tenía 16. Y Juana le dijo que ¿por qué estaba sola Ronia? De repente Ronia le contó su historia de que vivía, vivía con su mamá y su hermanito pequeño porque su papá los había abandonado cuando ella tenía 5 años. Bueno, Juan escuchó la historia de Ronia. Ronia le había comentado de que ella no tuvo una buena relación con su madre porque siempre fue dramática y esas cosas así. Pero su hermanito era bueno y la quería para todo. Pero cuando Ronia tenía 10 años pasó lo peor. Un infierno como Julián, no, como Juana. Después de eso, la madre de Ronia la había pegado y le jaló el pelo. Bueno, esas cosas. Después de eso, después de eso, después de eso, Ronia le dijo a Juana que lo único que ella recuerda es que su mamá se había convertido en una cazadora, en un centro de adopción de niños pequeños para quitar a los pequeños de sus familias. Después de eso, Juana se empezó a asustarse y de repente apareció, apareció la mamá de Ronia diciéndole de que qué hacía en las calles y ponte a buscar dinero. De repente Juana vio lo peor, vio cómo la mamá de Ronia la estaba pegando como de Después de eso, Juana se sintió como demasiado mal y se empezó a asustarse y gritó y gritó. Gritó para llamar 911 para llevar a la mamá de Ronnie a la cárcel, pero no podía. De repente le contó todo lo que había pasado. Los policías no le habían creído y de repente la mamá de Ronnie dejó a Ronnie abandonada. Y luego Juana la había cuidado, ¿no? Y ellas decidieron vivir bajo de un puente para a que ellas vivan. Después de eso pasó algo demasiado terrible. Un día, un día Juana va, un día y a Ronia dice a Juana que va a comprar algunos alimentos porque ya tiene mucho dinero. Después de eso Juan esperó a Ronia durante 4 horas, pero se dio cuenta de que ella estaba tardando mucho. Juana no sabía qué hacer hasta que buscó a Ronia por todas partes, pero no la encontraba. Después de eso, vio lo peor. Vio como la mamá de Ronia la acaba de ahogar en un puente durante el agua, y esto hizo de que ella muriera. Después de eso, Juana le gritó a la mamá de Ronia por lo que estaba haciendo, que era
era demasiado inapropiado juzgar a una hija. Después de eso, la mamá de Ronnie empezó a pegarla y le echó la culpa de todo. De repente, Juana empezó a poner a llorar y quiso llamar a la policía y les dijo lo que hizo la mamá de Ronia. Ellos la creyeron y de repente arrestaron a la mamá de Ronia por ahogar a Ronia. Después de Juan empezó a llorar en el lago y gritó por el nombre de Ronia. Después de eso, Juana cuando tenía 19 años se fue a vender panadería y ella se convirtió en una panadera profesional. Pero un día ella estuvo vendiendo panes hasta que una clienta apareció y le dijo y le echó la culpa a Ronia. Ronia le tiró todos sus panes y Ronia empezó a excluirla de que por qué hacía eso y le dijo que es una malagradecida y es tonta. Después de eso, Ronia empezó a llorar porque la clienta le habló mal. Después de eso, cuando Ronia tenía 21 años, nos pasó algo demasiado peor con ella. Resulta de que Juana estaba enferma y su cabello estaba cayéndose. Y esto hizo que la llevaran al médico y se dieron cuenta de que Juana tenía cáncer. Después de eso, Juana empezó a llorar desconsoladamente porque ella no pudiera morirse. Pero lo más mejor que ella había escuchado fue para reencontrarse con su hermanita, con su hermana Ronia, que la quiere mucho. Después de eso, cuando Juana tenía 23 años, decidió ir al hospital de inmediato porque su enfermedad estaba empeorando. Ya estaba perdiendo mucho cabello. Después de eso, la operaron, pero ya era demasiado tarde. Juana ya había fallecido a los 23 años. Después de eso, ahí es donde Juana se reencontrará con su amiga hermana Ronia. Chicos, espero de que no les haga muy triste esta historia. Historia porque es demasiado triste y si quieren usarla tiene que darnos créditos. Adiós, chicos.